En Movimiento, el canal magazine de Multicanal. Prepárate para encontrar respuestas a sus incógnitas religiosas en su programa Conociendo los Enigmas Sagrados, con Fray Giovanni, por Multicanal Radio España. Bienvenidos tengan todos ustedes, amigos noctámbulos de Multicanal Radio. Muy buenas noches. ¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Quienes habla es Fray Giovanni Luisio, en su primera edición de Conociendo Enigmas Sagrados. Este día en el cual el mundo nos sintoniza a través de Radio Católica Internacional Templaria y Multicanal Radio Madrid, España, en su magazine En Movimiento. Soy Fray Giovanni Luisio y pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Y hoy iniciamos un viaje sin retorno. Hoy iniciamos ese viaje hacia las profundidades de lo que implica tal vez lo inexplicable. Hay cosas que tienen explicaciones y hay cosas que no tienen explicaciones. Acá, si se quiere, vamos a buscar explicación a lo inexplicable, pero desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Así que, bienvenidos, hermanos, al estreno de Conociendo Enigmas Sagrados. Bien, el mundo está lleno de misterios, pero ¿qué son los misterios? Los misterios pueden ser las cosas que no tienen explicación. Muchos creen que lo que la ciencia no explica no existe. Pero, ¿qué sucede cuando la medicina se rinde y la psiquiatría guarda silencio? Hoy, en nuestro primer programa, abrimos el expediente más polémico del siglo XX. El caso de Anneliese Michel. Sí, que han sacado hasta películas en Hollywood, el exorcismo de Emily Rose. ¿Fue ella una joven enferma, abandonada por su fe? ¿O fue la protagonista de la batalla espiritual más documentada de la historia moderna? Hollywood nos ha vendido una película de terror, pero hoy vamos a buscar la verdad. Nos han dicho que Anneliese sufría simplemente de epilepsia del lóbulo temporal, pero la apologética nuestra, la apologética cristiana católica y los hechos nos obligan a preguntar: ¿puede la epilepsia otorgar el don
de lenguas? ¿Puede un cerebro enfermo hablar fluidamente en latín, griego y arameo sin haberlos estudiado jamás? Hermanos míos, ustedes que nos ven y nos escuchan por Multicanal Radio Madrid, España, en su magazine En Movimiento y por Radio Católica Internacional. En este estreno, nosotros vamos a desmentir la mentira del reduccionismo. Sí, quisieron evitar decir que el demonio sí existe, porque diciendo que el demonio no existe, se está diciendo de que Dios no existe. Lo más paradójico es que el fiscal era un miembro de la iglesia evangélica y buscó desmentir que este exorcismo fue real. Lamentablemente los sacerdotes fueron presos, pero de allí nació un expediente nuevo para la Iglesia Católica. Analizaremos que los fármacos más potentes de la época no pudieron detener lo que ocurría en aquella habitación de Klimberger. No estamos ante un caso clínico, estamos ante un enigma sagrado. A continuación vamos a ver algún avance, tal vez de un pequeño documental. No podemos pasar imágenes de la película. Bueno, nos van a sancionar. Pero sí podemos pasar estos micros. Así que prepárense, tomen asiento, apaguen la luz, porque vamos a introducirnos en enigmas sagrados. En la década de 1970, una joven alemana llamada Anneliese Michel se convirtió en el centro de uno de los casos de exorcismo más aterradores de la historia. Comenzó a experimentar convulsiones y visiones aterradoras. Los médicos no encontraban explicación y su familia recurrió a la iglesia. Durante meses, Anneliese soportó 67 sesiones de exorcismo, donde se decía que hablaba en lenguas y mostraba una fuerza sobrehumana. El caso terminó trágicamente en 1976. ¿Fue Anneliese víctima de una posesión demoníaca o de un trágico error? Existen 67 cintas de audio que grabaron un exorcismo real, y lo que contienen es aterrador. Todo comienza con Anneliese Michel, una joven alemana, devota y llena de vida. Pero en 1976 empieza a sufrir convulsiones violentas y a escuchar voces que la atormentan día y noche. Los médicos la diagnostican con epilepsia, pero ningún tratamiento funciona. Su estado empeora de forma alarmante. Desesperada, la familia acudió a nosotros. Vimos la aversión a los objetos sagrados y se autorizó el gran rito de exorcismo. Durante 10 meses se realizan 67 sesiones. Un ritual agotador que deja su cuerpo destrozado por la brutalidad de los espasmos. Es entonces cuando graban las cintas. Su voz cambia por completo, volviéndose gutural e irreconocible. Soy Lucifer, soy Caín, soy Nerón. Vivimos dentro de ella. Anneliese, pesando apenas 30 kilos, muere de malnutrición y deshidratación. Sus padres y los sacerdotes fueron condenados por homicidio, posesión o psicosis. El misterio sigue grabado en esas cintas. Síguenos para más contenido. Ya tenemos una idea más o menos de lo que vamos a hablar. Y bueno, les recomiendo la película del exorcismo de Emily Rose. Está basado en hechos reales. Pero vamos entonces a las pruebas apologéticas, de apologética pura. Para ustedes en Madrid y toda Hispanoamérica, quiero que escuchen con discernimiento
la defensa de la Iglesia Católica, en este caso, no se basó en supersticiones, se basó en las actas de los exorcismos. Ustedes saben muy bien que la Iglesia Católica anota todo, por eso que hay que anotarse todo minuciosamente. Y por supuesto, avisar al obispo, porque el obispo es el único que autoriza un exorcismo mediante un sacerdote experto o la autorización directa. No se arriesguen ustedes a hacer exorcismo sin autorización de la iglesia, porque el diablo es astuto y el diablo conoce cuando tú no tienes autoridad. Ahora la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿cómo explicar que una mujer de 30 kilos de peso requiera una fuerza de 3 hombres para que la pudieran aguantar, para contenerla? Y la otra pregunta es, ¿cómo explicar su capacidad para detectar objetos benditos ocultos? Algo que la ciencia llama hipertenesia, pero que la fe identifica como la presencia del maligno ante lo sagrado. ¿Cómo es posible que los sacerdotes pudieran utilizar 2 frascos, agua no bendita en uno y agua bendita en el otro? Y cuando echaban el agua bendita de uno de ellos, ella adversaba. Pero cuando echaban agua bendita, o que no era agua bendita, ella no sentía nada. ¿Cómo explicar eso? Por eso que hoy vamos a probar con la apologética nuestra que la verdadera negligencia no fue de los sacerdotes, sino de una visión del mundo que prefiere llamar locura a los que es claramente una guerra por el alma humana, una guerra espiritual. Así que vamos a analizarlo. Porque realmente, hasta tal vez nosotros que estamos en este mundo, dudemos de vez en cuando de estas situaciones. Pero la existencia del maligno es real, como la existencia de Dios mismo. Son muchos casos documentados. Así que prepárate a ver la evidencia. Como pueden observar en las fotos, que vimos fotos reales, fotos que fueron tomadas para el archivo, para el registro. Realmente son impresionantes. Y tan impresionante es lo que vamos a tratar de demostrar, porque fueron llevados a juicios y fueron encarcelados. Anneliese Michel, ella no murió en vano. Sus últimas palabras, según los registros, fueron de obediencia y entrega. Este programa no es para asustarlos, no busco eso, sino para despertarlos. El misterio es la puerta a la entrada a la verdad. La verdad nos hará libres, pero a veces la verdad como que se puede vestir de superstición. No, y no es el caso acá. Por eso que les digo gracias por acompañarnos en este primer encuentro acá en Multicanal Radio y Radio Católica Internacional.
Esto es solo el comienzo de una serie de programas, porque realmente vamos a ir poco a poco descubriendo todo esto. Vamos a ir descubriendo lo que realmente es la verdad. Vamos a analizar en este momento, queridos amigos y hermanos, varias situaciones que en el contexto debe llevarnos a creer. Baviera, Alemania, 1976. Esta joven universitaria, ella fallece tras 10 meses de ritos de exorcismo. El mundo pone los ojos sobre la Iglesia Católica. No estamos ante una película, sino ante un proceso judicial real. El caso de Assenburg, donde se sentaron en el banquillo a 2 sacerdotes y a los padres de Anneliese. ¿Cuál fue la tesis? ¿Fue Anneliese una víctima de la negligencia médica o el fanatismo religioso? ¿O fue un caso de la expiación espiritual, donde probablemente la ciencia simplemente llegó a su límite? Para la defensa de la Iglesia es crucial separar la enfermedad mental de los fenómenos preternaturales observados. Primero encontramos la xenoglosia. Anneliese, ella hablaba y entendía lenguas que nunca estudió, como el latín, el griego, el arameo. Durante las crisis, ella hablaba estos idiomas. La psiquiatría no explica cómo el cerebro puede descargar un idioma inexistente en la memoria del paciente. No es lo mismo que cuando hay los mensajes subliminales en inglés, el cerebro puede leerlo al derecho y los lee en español. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro sistema educativo siempre estamos estudiando inglés. Y aunque nuestro consciente no aprenda el inglés, la información está en el subconsciente. Y entonces allí, en un momento de crisis, nosotros podemos hablar inglés. Pero este no era el caso acá. Ella nunca estudió el hebreo, el latín, el griego. En este caso se le dice xenoglosia. Pero bueno, ¿ella realmente lo entendía? ¿O no era ella quien hablaba allí? El otro punto que está en el registro era la fuerza sobrehumana. Dense cuenta que con un peso ella de 30 kilos apenas, debido, por supuesto, a la inanición, a la deshidratación, era necesaria la fuerza de varios hombres adultos para controlarla, para contenerla. ¿Y qué decir de la aversión a lo sagrado? No era un rechazo genérico, no, a todo lo sagrado, no. Ella sabía detectar objetos benditos, agua exorcizada especialmente. Incluso cuando, como lo he dicho, estaban ocultos o mezclados con agua común, algo imposible de simular consistentemente. Aquí este fenómeno. Para llamarlo fenómeno, ella sabía lo que era sagrado y lo que no era sagrado. Lamentablemente fueron llevados a juicios y fueron condenados. Pero la mentira a probar, porque el tribunal, bajo el fiscal, un protestante, él buscó el reduccionismo. El juicio se centró en el diagnóstico de la epilepsia del lóbulo temporal y una esquizofrenia. Aquí es donde entra nuestra apologética, dentro de esa apologética que con fundamentación y con base busca explicar estos fenómenos. El fallo de la medicación, podríamos hablar acá, porque Anneliese, ella fue tratada con anticonvulsivos, ¿no?
y neurolépticos, como el tegretol, ¿no? Se cuenta durante años. Si era puramente médico, ¿por qué estos fármacos no solo no ayudaron, sino que agravaron la situación de ella y agravaron las visiones y las voces? Aquí entonces viene la paradoja médica. La psiquiatría en 1970 no pudo explicar por qué la joven presentaba estigmas y heridas en las rodillas, por las miles de genuflexiones. No se sabe. Pero estos sanaban y reaparecían en forma atípica. En esta defensa que hacemos acá, la medicina trató el síntoma, las convulsiones y todo esto, pero ignoró una cosa, ignoró la causa. Y toda medicina, en vez de tratar los síntomas, también debe tratarlo, por supuesto debe ir a la causa, pero no tiene la capacidad de entender que somos mente, cuerpo y alma. La ciencia ignoró la causa, la entidad que se identificaba como Lucifer, Judá e Ismael y otros más. Vamos a analizar acá unos audios. Vamos a describir el cambio del registro vocal. Y no es un grito humano común, es una frecuencia gutural. Sí, que la laringe de una mujer joven no puede producir físicamente durante horas sin destrozarse las cuerdas vocales. Los audios que a continuación vamos a escuchar, las entidades se ven obligadas a confesar verdades doctrinales por orden de la Santísima Virgen María. ¿Por qué una enferma mental, y es la pregunta que debemos hacernos, usaría su delirio para confirmar la eficacia del Santo Rosario y la presencia real en la Eucaristía? Entonces vamos a introducirnos, por favor, en los audios. Si usted sufre de impresión, si usted es impresionable, por favor, encienda la luz. Pero no deje de ver este programa. Hágase acompañar. Eso sí, le recomiendo que no lo vea solo. Hágase acompañar. Tenga el Santo Rosario en la mano. Antes de escuchar los audios, por favor, te voy a pedir que le des me gusta a la campanita. Dale me gusta. Dale allí, suscríbete. Y eso me va a ayudar a mí a hacer mejores programas y a llegar a muchas más personas en la fe. Así que preparémonos a escuchar estos audios. Bienvenidos a Misterios Nocturnos. Atención, lo que escucharás en los próximos 15 minutos puede perturbarte para siempre. Esta noche nos adentramos en los audios reales del exorcismo de Anneliese Michel, con subtítulos en español, pero te advierto. En la parte 3 oirás algo que hará que cuestiones todo lo que creías saber sobre lo sobrenatural. ¿Estás listo para escuchar lo que nunca debió ser contado? Apaga la luz, ajusta tus audífonos, porque lo que sigue es solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Quédate hasta el final porque escucharás detalles ocultos en el audio que nadie ha notado antes. Trataré de traducir. Y si hay en los de la iglesia, casi si ellos quieren son estúpidos como cerdos, tan solo supieran. ¿Por qué temen usted al rosario? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta el sacerdote. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? En latín está hablando, Hichme. ¿Por qué es poderoso? No diré nada. Y si diré Deus, aquí estoy.
llamando a Dios en latín, dice. ¿Por qué? Un poderoso. Sí, cállese la boca, sí, porque es un poderoso instrumento, sí, sobre el rosario. Contra Satanás, sí, y contra todos los demonios, sí, contra nosotros. Lo tengo que decir, el rosario es un poderoso instrumento contra sí, contra Satanás y todos los demonios. Ellos piensan que es solo un viejo juguete, objeto para las mujeres, por suerte. ¿Quién es el culpable por todo esto? Nosotros, dice. Ustedes, nosotros. Es algo valioso. El rosario es valioso. Es el mes del rosario ahora. Todavía no. No quiero gastar dinero en él. ¿Pero tiene algún valor? A él sí. Él también le da dinero por él, así que es un gran esfuerzo, sí, claro, el trabajo naturalmente. Bueno, por estos cerdos sucios siguen rezando, se refiere a la Iglesia Católica. Podría todavía ser su suerte, pero el hecho de que la cosa, ella también vio esto, de los cerdos sucios, ellos, Santa Familia, sí. José, María y José, ¿usted no le gustaría que tomaran en las manos, verdad? No, va muy bien, sí. ¿Les va muy bien? Hasta muy bien, sí. Soy yo quien estoy haciéndome cargo de esto, sí. Estoy haciéndome cargo de esto. Es lo que tenemos que hacer. No es cerdo sucio. ¿Capiche? Más, es una orden de arriba. Más, aún más. Pero él no está hartado, ¿verdad? Más, es una orden. Más, aún más, cállese la boca, diga aún más, sí, los bancos tienen que regresar, la iglesia está cochina. Para los que nos están viendo pueden ver la traducción, para los que nos están escuchando, estoy tratando de hacer la traducción. Ellos tienen que ser fácilmente reconocidos como sacerdotes, siempre, capiche, más, sí, aún más, no se pueden casar, es lo que ella quiere, se refiere a la Virgen María. La Madre de Dios, sí, más digo, más. No pueden regresar al servicio de la iglesia si lo han hecho. ¿Por qué no? ¿Por qué más? Si tienen que rezar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A dónde? ¿A dónde? En la iglesia y en las familias, sobre todo esta porquería, el rosario, sí, pero no diré más, y tiene permiso para darle veneno. Más, no soy Nerón, yo soy el tercero en el grupo más. No, soy Nerón. Tienes que ir con esto.
toneladas de cintas, con todas ellas a ese mierdoso en Pittsburgh. Y entonces se refiere al obispo. Entonces tienes que dárselo a otras personas para que aprendan de las cintas. ¿Cómo? Él tiene que tirarlos. La conferencia de los sacerdotes, la junta diocesana, sí, para que la mayoría de las personas sepan de ellas, ¿capiche? Más, cállese más. Que debería de callarse. Diga aún más. Las monjas deben llevar sus herramientas del convento más. No, el Papa debe ser respetado. El doctor está preguntando esto. Más, diga todo. Los fieles deben decirle a la gente otra vez que yo existo y no deben maldecir a las personas. Que el demonio existe. ¿Eso es correcto? Sí. La gente tiene que estar enterado de eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los obispos holandeses son herejes y eso es suficiente por ahora. No, todavía no. Todo tiene que ser dicho. Usted, cerdo sucio, maldito. Se refiere a una situación que estaba pasando en Holanda. Todo tiene que ser dicho. Le ordeno en el nombre de Jesús, en el nombre de la Virgen María, todo a la vez. En el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Usted tiene que decirlo todo, lo que va a decir en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. La Madre de Dios la obligará que vaya en el nombre de Jesús, en el nombre de la Virgen María, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén, en el nombre del Padre, del aborto y el Hijo, del Espíritu Santo, amén. Dígalo todo en el nombre del Padre, del Hijo, y así va el sacerdote orando en el nombre de la Santísima Trinidad. Es conocido a todos. No nos has dicho de todo todavía, así que los embriones, ellos no ven la cara de Dios. Diga la verdad, sí, hablando de la horrorosidad del aborto. Porque no están bautizados. ¿A dónde van los embriones si no están bautizados? No al infierno, no. Tremendo, ¿no? Todavía vamos a culminarlo porque hay más cosas que saber allí. Realmente nos sorprende, porque las pruebas las hay, los registros se hicieron. Fue meticuloso todo lo que se hizo. Estos audios, las entidades se ven obligadas a confesar verdades doctrinales por orden de la Santísima Virgen María. Me vuelvo a preguntar, ¿por qué una enferma mental usaría su delirio, entre comillas, para confirmar la eficacia del Santo Rosario y la presencia real
de Jesús en la Eucaristía, de hablar, si se quiere, que el aborto es un crimen atroz. Queridos hermanos y amigos, no sé si continuar con los audios, ¿no? Pero vamos a culminar, porque creo que este primer programa ha impactado, ¿cierto? A mí me impacta. A mí realmente me impacta. ¿Que quieren escucharlo? ¿Quieren seguir escuchándolo? Bueno, a su riesgo. Vamos a ver qué nos sigue diciendo acá el demonio. In den Himmel. Ja. Also doch. Ja, aber nicht wahr. Vater der Lüge, sage die Wahrheit. Padre de los mentirosos, digo la verdad en el nombre del Padre. El padre de las mentiras es el demonio. Usted dice que ellos ven el rostro de Dios. Sí, pero están felices. Oh, así que no es suficiente por usted, no. No diré nada más. Diga más la verdad. No soy el padre de las mentiras. Y no diré más. Rechaza que el padre de las mentiras es el padre. En el nombre de Jesús, la gritería. Llevar eso, puerca, cosa, dice él. Por ejemplo, cuando tienen que ser fácilmente reconocidos como sacerdotes. Y si yo pienso de la misma manera, claro, el que dice que hay que usar el hábito, la sotana. Bueno, cerdo fuera de decir todo lo que tiene que decir en el nombre de la Virgen María, y que la gente tiene que estar en el confesionario y además en el nombre de Jesús, en el nombre de la Virgen María. Le ordeno, no, esta maldita cosa, yo lo saco de todos lados, pero dichosamente casi nadie está en esta maldita cosa. ¿En qué? En el confesionario. Durante una confesión, no. Ir al confesionario. También se refiere al Santo Rosario. El demonio le tiene miedo al Santo Rosario. Diga la verdad en el nombre de Dios. Usted dirá aún más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Von wem ist Anneliese verflucht worden? Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sage alle. Jetzt zeigt die Mutter uns. Ich vergab ihn. Ich schreibe ihn aber ich bin nicht unrein. No soy impuro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las oraciones acá. Dice, no soy mendigo, soy Damián, sí, como también los que están contigo a él, Montichiari, sí, el mierdoso hoyo. Disculpen las palabras, pero estoy tratando de traducir acá. Vater der Lüge, sage die Wahrheit im Namen des Vaters und des Sohnes und des Vater der Lüge, sage die Wahrheit.
pueden ver las imágenes acá que estoy compartiendo con ustedes. Son imágenes reales tomadas por los familiares y sacerdotes. Vean cómo era esta joven y vean cómo estos demonios, que no era uno, eran varios, la fue deteriorando. Tal vez sacrificio para dar a entender, como dijo ella, de la existencia del demonio, porque haciendo entender la existencia del demonio, también se hacía entender la existencia de Dios Todopoderoso. En el juicio fue un sacerdote o un pastor evangélico que fue el fiscal que iba en contra de negar la existencia de Dios. Qué contradicción, ¿verdad? Esta es la tumba de esta joven. Ese sacrificio que ella dio para que podamos nosotros entender que las fuerzas malignas existen. Vamos a tratar de llegar a una conclusión sobre esto. Porque tenemos que tener un mensaje acá. ¿Fue ella una víctima expiatoria? ¿Una revelación? Según sus diarios, los diarios de ella, de Anneliese, y las declaraciones de los sacerdotes, el padre Alf y el padre Renz, Anneliese, ella aceptó su sufrimiento para que el mundo moderno volviera a creer en la existencia del demonio y por ende de Dios, del poder de Dios. La iglesia no falló, queridos hermanos, en caridad, no. La iglesia fue abundante en caridad. La iglesia fue madre. La iglesia la acompañó y acompañó a un alma en una batalla que la ciencia dio por perdida desde el primer día. El sacrificio de Anneliese es un recordatorio de que el mundo espiritual es tan real como clínico. Así que, mis queridos amigos y hermanos, que este video no sirva para asustarnos, sino que sirva para realmente comprometernos. Soy Fray Giovanni Luicio Mas y pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con este programa que tienes que darle el link a la campanita y compartirlo. Enigmas Sagrados, descifrando enigmas sagrados. Y puesto desde el punto de vista de la Iglesia Católica, que es una, santa, católica y apostólica. Dios los bendiga en Cristo y María. Prepárate para encontrar respuestas a sus incógnitas religiosas en su programa Conociendo los Enigmas Sagrados, con Fray Giovanni, por Multicanal Radio España. Bienvenidos tengan todos ustedes, amigos noctámbulos de Multicanal Radio. En movimiento. El canal Magazine de Multicanal.